Luna era una niña de 13 años que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques densos. Era una niña como cualquier otra, con una vida tranquila y una gran curiosidad por el mundo. Su madre, Ana, siempre le decía que tenía una conexión especial con la naturaleza, pues desde muy pequeña le gustaba pasar horas en el bosque, observando a los animales y recolectando flores. Una tarde, mientras jugaba cerca de un arroyo, Luna encontró una cueva que nunca había visto antes. La entrada estaba oculta por enredaderas y musgo, y un aire misterioso emanaba de su interior. A pesar de sentir un escalofrío, Luna decidió entrar. Dentro de la cueva, la oscuridad era casi total, salvo por un tenue brillo verde que provenía del fondo. Intrigada, Luna avanzó hasta llegar a una cámara llena de cristales que emitían una luz suave y reconfortante. En el centro de la cámara, flotaba una esfera de energía luminosa que pulsaba como si tuviera vida propia. Valentina decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si había una respuesta a lo que le estaba pasando, tenía que encontrarla. Las palabras de la anciana resonaban en su cabeza, una maldición antigua, algo oscuro y no del todo comprendido. Mientras más investigaba, más evidente se volvía que el pueblo guardaba secretos. Hablando con la anciana, Valentina descubrió que, hace más de 100 años, en esa misma localidad, una serie de hechos similares habían ocurrido. Las jóvenes que quedaban embarazadas sin explicación alguna, eran juzgadas y rechazadas por la comunidad, y la mayoría de ellas terminaba desapareciendo o viviendo en reclusión. Pero nunca nadie había descubierto el origen de esos embarazos. La anciana le entregó un viejo diario que perteneció a una de esas jóvenes, Clara, quien había pasado por lo mismo que Valentina. En él, Clara describía haber sentido una presencia invisible, algo que la observaba y la seguía. Relataba cómo su vida se desmoronó al intentar explicar lo inexplicable. Valentina estaba decidida a romper el ciclo. Sabía que debía ir más allá de las supersticiones. Investigó a fondo la historia del pueblo, buscando conexiones, y comenzó a fijarse en las personas más influyentes, aquellas que quizás sabían más de lo que decían. Una noche, mientras revisaba el diario de Clara, Valentina encontró una referencia a una antigua cabaña en el bosque, un lugar que parecía estar vinculado a los extraños eventos. A la mañana siguiente, decidió ir allí, llevándose el diario y una linterna. Cuando llegó a la cabaña, la atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Dentro, encontró viejos símbolos tallados en las paredes y un altar abandonado cubierto de polvo. Sobre el altar, una serie de fotografías en blanco y negro mostraban a mujeres del pueblo de diferentes épocas, todas jóvenes, todas con la misma expresión de temor en sus rostros. Fue en ese momento cuando Valentina sintió que no estaba sola. Una figura apareció en la puerta, un hombre mayor, con una mirada sombría. Era alguien que conocía, el sacerdote del pueblo, alguien que siempre había sido respetado y confiable. El sacerdote, con voz tranquila, comenzó a hablarle. Le explicó que la maldición era real, pero no como todos pensaban. Era un ritual antiguo, uno que algunos en el pueblo habían mantenido en secreto durante generaciones. El objetivo era asegurar la pureza del linaje, un acto retorcido que había sido ocultado bajo capas de silencio y miedo. Valentina estaba horrorizada, pero no sorprendida. Todo comenzaba a tener sentido. El sacerdote le ofreció una salida, abandonar el pueblo y criar a su hijo en otro lugar, sin hacer preguntas, sin buscar justicia. Pero Valentina no podía aceptar eso. Sabía que tenía que romper el ciclo, no solo por ella, sino por todas las jóvenes que habían sufrido antes que ella. Con una mezcla de miedo y determinación, enfrentó al sacerdote, amenazando con exponer la verdad. En los días siguientes, Valentina, con la ayuda de la anciana y algunos aliados secretos en el pueblo, logró desvelar la historia oscura que había estado oculta durante tanto tiempo. Los responsables fueron finalmente desenmascarados, y el ritual se rompió para siempre. Valentina dejó el pueblo poco después, pero no antes de asegurarse de que nunca más se repetiría la tragedia. Se fue con la certeza de que su lucha había valido la pena, llevando consigo la promesa de un futuro mejor para su hijo.